En este vídeo voy a hablar sobre presunción de inocencia, algo que ya comenté en el segundo vídeo de la serie sobre la ley de violencia de género y sobre la perspectiva de género, pero voy a profundizar aquí un poco más. Ya vimos en ese vídeo que la presunción de inocencia como derecho fundamental en España se vulnera desde hace mucho, amparándose en distintas leyes como la ley de violencia de género, sentencias, sobre todo del Tribunal Supremo, doctrinas que nos muestra a veces el Consejo General del Poder Judicial. Y esto ocurre especialmente para los hombres en los casos en que quien denuncia es una mujer. Voy a hacer ahora un rápido repaso para recordarlo. Y el porqué de este vídeo, a diferencia del anterior, es para mostrar cómo lo que se pretende ahora desde el feminismo es que la presunción de inocencia masculina desaparezca por completo, que no se contemple en ningún caso, que por ley siempre sea el hombre de antemano culpable. Ya no como hasta ahora, que quedaba un poco a criterio del juez, violándose por tanto el derecho fundamental a la presunción de inocencia, como vamos a ver ahora mismo, sino que en este vídeo voy a mostrar cómo la intención es despojar completamente a los hombres de la presunción de inocencia para colgarles una presunción de culpabilidad en cuanto una mujer decida denunciar a un hombre. Primero vamos a recordar cómo se la han ido cargando desde hace mucho, y empiezo hablando de la ley de violencia de género, aunque el problema viene de antes. Y vemos aquí a una de las creadoras de esa ley, Soledad Murillo de la Vega, que en este artículo del 2013 en el que dice: me alarma que las amenazas y coacciones de los maltratadores dejen de considerarse delito. Vemos que se refiere solo a maltratadores masculinos. Las maltratadoras para esta gente no existe o no merecen legislación. En este artículo, esta señora, un poco más adelante, dice lo siguiente. Le preguntan: ¿se ha dicho que esta norma rompe la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres? Y contesta ella: cuando un hombre amenaza a una mujer, ésta tiene miedo. Se ve que cuando una mujer amenaza a un hombre a otro hombre, o una mujer a otra mujer, no. Además lo presupone y se acabó. Te lo dicen los terapeutas, ya está, lo dicen los terapeutas según ella, y de ahí hacemos la ley que nos da la gana. El miedo es un medio de control eficaz. Cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas. Bueno, aquí para empezar plantea un falso dilema, y para seguir vemos que ella juega muy a gusto con la presunción de inocencia de los demás, porque no es la suya, del mismo modo que hacen las feministas en general y el movimiento en sí. En términos parecidos se expresa José Ángel Lozoya, otro de los que participaron en la creación de esta ley, que nos viene a decir: era evidente que había que forzar la legalidad hasta el extremo de cuestionar la presunción de inocencia. Bien. Sabían lo que hacían. Sin embargo, podemos ver que esto de tocar la presunción de inocencia viene de largo, como podemos apreciar en esta sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del año 1988, donde digamos que ya abren el melón este de condenar cuando la culpabilidad no está probada, sino que en casos en los que es difícil probar la culpabilidad, consideran la posibilidad de condenar con la mera palabra del denunciante, aunque esta no es prueba concluyente. Vemos que de aquellas todavía no se hablaba de géneros, y este era un caso de robo, con violencia o intimidación. Y sí asientan una serie de requisitos, 3 en concreto, que cuestionan esta palabra del denunciante, para poner, digamos, un poco de filtro. Los 3 requisitos que en principio de aquella eran obligatorios son: 1. La ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones procesado-víctima que pudieran conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento o enemistad, es decir, que no se contemplen ahí motivos, lo que se llama motivos espurios, que no se vea una motivación malintencionada por parte del denunciante. El otro requisito, el segundo, verosimilitud, por estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, es decir, que se contemplen ciertos indicios que apoyen este testimonio del denunciante. Y por último, el tercer requisito, persistencia en la incriminación, que ha de ser prolongada en el tiempo, plural y sin ambigüedades ni contradicciones. Está claro, pues que ese testimonio sea persistente, no incurra en ninguna contradicción, se mantenga en el tiempo y, bueno, sea consistente. ¿Qué ocurre? Pues que esto, con el paso de los años, se va relajando estos requisitos, como ya vimos en el otro vídeo, y en particular se empieza a extender y a generalizar en los casos que se dan en la intimidad de violencia de género o de denuncias de mujeres a hombres. Y así tenemos varias sentencias del Tribunal Supremo entre los años 2014 y 2018 que dicen este párrafo: pero eso no significa que cuando se cubran las 3 condiciones haya que otorgar por imperativo legal crédito al testimonio,
ni tampoco que cuando falte una o varias, la prueba ya no pueda ser valorada y ex lege por ministerio de la ley o de la doctrina legal en este caso, que se considere insuficiente para fundar una condena, ni lo uno ni lo otro. Es decir, que queda a interpretación del juez en cada caso, pero ya no se está diciendo que aunque no se cumpla uno o varios entre esos 3 requisitos, que se puede condenar igualmente. ¿Y con qué frecuencia se utiliza esto? Pues como ya vimos, y no me cansaré de mostrar, igual que alguna otra cosa, en este cuadro que aparece en el estudio que hizo en el año 2016 el Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género, vemos como de 201 casos llevados en las audiencias provinciales, 68 de ellos terminaron en condena sin más prueba de cargo que la palabra de la denunciante. Y en los casos que venían de apelaciones, que se juzgaron en juzgados de violencia sobre la mujer o juzgados de lo penal, vemos que son 100 con respecto a 296 casos totales, 296 juicios, o sea, un 33,8% del total de los juicios terminan en condena sin más prueba de cargo que la palabra de la denunciante. Vemos que es algo muy extendido. Y en este mismo estudio, justo a continuación del cuadro, está la justificación que nos da para ello el Consejo General del Poder Judicial, donde vemos que no solo diferencia entre acusante y acusado, sino que ya nombra directamente a la mujer, y donde nos dice que su palabra sencillamente vale más porque tiene la obligación de decir la verdad en su calidad de testigo, mientras que el hombre en su calidad de denunciado, como no está obligado a decir la verdad, porque es un derecho que le reconoce la Constitución, un derecho envenenado, a la vista de esto, pues su palabra no vale igual y por tanto a la vista queda lo que pasa con una denuncia donde el hombre no pueda demostrar su inocencia. Pero como hay jueces que todavía aplican el principio de presunción de inocencia, pues esto molesta al feminismo, y aquí vemos a estas señoras con su aspecto de oprimidas, aquí, jugando con la presunción de inocencia del otro grupo, del grupo opresor, ellas desde su puesto, ahí las vemos, con ese aspecto de opresión que están padeciendo, pues piden el Instituto Andaluz de la Mujer cambiar la ley para reducir las absoluciones a maltratadores sin pruebas. Bueno, desde su posición oprimida ya están juzgando y condenando sin pruebas al grupo opresor. Es una opresión muy curiosa esta. Ya vimos también que hace no mucho el Supremo da un plus de veracidad a las víctimas de violencia machista. Como era poco, pues se les da un plus de veracidad y dice el Supremo que no solo una víctima de violencia machista es testigo, sino que además es testigo privilegiado, así lo dicen, o cualificado, con el mismo valor que el de un perito, ya ni siquiera el de un testigo cualquiera, no. Esto por si alguien se había olvidado o no se ha enterado todavía de que la violencia de género y todo esto solo existe en el caso de que sea el hombre, o sea, solo existe con el hombre como agresor y la mujer como víctima. Entonces, en una agresión mutua, aunque empiece y termine ella, lo del hombre se considera más grave, es un delito más grave, porque es hombre. Por eso tenemos a hombres que después de haber sido acuchillados por su pareja, por ejemplo, el que se ha quedado detenido es él. Esta es la igualdad feminista y la justicia patriarcal de la que tanto se están quejando. Y entonces ahora vamos a ver cómo esto no es suficiente para el feminismo y vamos a comprobar cómo lo que pretenden es cargarse completamente para todos los casos la presunción de inocencia de los hombres y sustituirla por una presunción de veracidad de toda mujer siempre que denuncia a un hombre y una presunción de culpabilidad de los hombres. Y vemos en primer lugar aquí una de las primeras ediciones de la revista femenina del País que publicó esto. En un año de Me Too hemos visto que existe un nuevo vocabulario, se han tomado medidas en las empresas y hay menos miedo a hablar. Pero aún nos quedan muchas asignaturas pendientes, como la presunción de inocencia. Aquí tenemos a Ione Belarra, diputada de Podemos, que nos dice esto: a las mujeres se nos exige que demostremos que nos han violado. Ella quiere que cuando acuse a un hombre, a ese hombre lo condenen sin que ella tenga que demostrar nada. Sigue, estamos cansadas y exigimos cambios legales que aseguren que solo sí es sí. Aquí hace lo que hacen las feministas cada vez que hablan, que es manipular. Entonces se está mezclando, intentando confundir el solo sí es sí con el si yo te denuncio tú vas a la cárcel sin que yo tenga que demostrar nada. Y sigue, y necesitamos a los hombres que entienden el consentimiento luchando a nuestro lado. Y de nuevo está manipulando.
Si no estás de acuerdo con que yo no tenga que demostrar para que a ti te condenen, es que no entiendes el consentimiento. Y apela ahí al sentimiento. Necesitamos a los hombres para que te podamos meter en la cárcel cuando nos dé la gana sin tener que demostrar nada. Y si eso te parece mal, eres malo. Y este es el concepto psicópata, egocéntrico, criminal que tiene esta gente de la vida y del Estado de Derecho. Y esta gente ya está en todas partes, no son 4. Muy claro nos lo deja también la Asociación de Mujeres Juristas Temis, afín al PSOE, que cobra cuantiosas subvenciones públicas y que al calor del anuncio que hizo el gobierno del PSOE del solo sí es sí, cosa que solo se contempla para mujeres, un hombre, para los hombres no se contempla que si no dice que sí hay delito alguno. Entonces, simplemente están criminalizando el sexo masculino, sin más. Y hablan de que tiene que haber un consentimiento explícito. Entonces, rápidamente, esta asociación publicó lo siguiente. En las relaciones sexuales el consentimiento debe ser explícito. Si no hay consentimiento hay delito contra la libertad sexual. Ojo a lo que dicen. Una cosa es consentimiento, que no lo duda nadie ni lo discute nadie. Otra es consentimiento explícito, cosa que no suele suceder prácticamente nunca. ¿Tenemos sexo? Sí, fírmame aquí. Y por supuesto que el acusado tenga que demostrar ese consentimiento, que no es una broma. Y es más, esta prueba tiene que demostrar el consentimiento durante todo el acto sexual. Si ella denuncia y dice, no, le dije que sí al principio, pero luego a la mitad ya no quería, pero no dije nada. ¿Puede usted demostrar que a la mitad ella le dio consentimiento? Pues no lo puedo demostrar. Vale, condenado por violación. Siguen diciendo, será causa de justificación para la absolución la prueba del consentimiento. En consecuencia, quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado. Queda claro lo que están diciendo, ¿no? Pero no solo están diciendo esto, sino que añaden más barbaridades como esta. La intimidación ambiental se considerará suficiente para acreditar que no ha habido consentimiento. Quiere decirse que si la mujer dice, por ejemplo, es que le dije que sí porque estaba asustada, porque me daba miedo, porque era muy grande. Ya está, ese hombre es culpable, porque ella consintió, pero bajo una intimidación ambiental. Y dado que es el acusado el que tiene que probar el consentimiento, pues a la hora demuestra que esa mujer te dijo que sí, y además demuestra que no te lo dijo bajo una intimidación ambiental. Y después de esta exigencia de consentimiento explícito, lo más lógico sería que el feminismo pidiera al mismo tiempo algún medio para hacerlo efectivo, ¿no? Pues un abogado de familia, José Luis Ariego, lanzó una app que servía justo para eso, para firmar un consentimiento con geolocalización mediante el móvil. Y sí, a mí también me parecería absurdo, pero claro, si no estuviéramos hablando de que se ha exigido la demostración del consentimiento, la demostración de la no comisión del delito. Entonces, ¿cuál fue la reacción del feminismo ante esta aplicación? Podríamos suponer que se alegra, que lo aplaude, ¿no? Aquí tenemos la forma de hacer efectivo el consentimiento que están pidiendo. Pues no. Aquí podemos ver cómo lo que hacen es calificar esta app de machista. ¿Cómo no? Su palabra favorita, la que utilizan más veces al cabo del día. Bueno, compite con patriarcado y con estructural. Bueno, porque dicen, y con razón, que una vez firmado el consentimiento, quién sabe si se produce una violación o lo que ocurre una vez hecha la firma. Y es cierto, pero claro, están reconociendo que en tema sexual el consentimiento explícito es una estupidez. Porque claro, para poder demostrarlo sería algo así como sí, 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 todo el rato, continuo, porque si no, en cualquier momento puedes querer parar, evidentemente. ¿Y cómo vas a demostrar a posteriori un denunciado que durante todo el rato tenía el consentimiento explícito? O el consentimiento, ¿cómo lo demuestras? Bueno. Y claro, da risa, es ridículo, pero es que no es ninguna broma lo de demostrar el consentimiento, que es el feminismo el que lo exige, no que exista el consentimiento, sino que el denunciado, el hombre siempre, demuestre que tenía ese consentimiento, ¿eh? Y bueno, cuando esto se suma, además, a que una intimidación ambiental, que es algo que depende exclusivamente de los sentimientos de la mujer, porque esto solo aplica para mujeres, esto hace que el consentimiento tampoco valga para nada, porque ella puede consentir explícitamente, por ejemplo, decir que sí, pero que lo diga porque el tío le da miedo porque tiene cara de malo,
O en un caso en el que les da la gana tener sexo en grupo, porque eran 2, 3, 4 tíos o 50, ella puede decir que es que estaba intimidada porque eran varios. Y ojo, que una mujer puede querer tener sexo con varios hombres, como de hecho ocurre. Que son las feministas precisamente las que en algún caso ya conocido han usado como argumento ¿cómo va a querer tener sexo con no sé cuántos? Pues sí, puede querer, que es su cuerpo, es su vida, hace lo que le da la gana, a menos que aparezcan las feministas por el medio, en cuyo caso las mujeres, todas las mujeres del mundo, hacen lo que quieran las feministas, porque es la especialidad de las feministas, hablar por todas las mujeres, decir lo que quieren, lo que pueden hacer y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, y a fin de cuentas lo que quieren y lo que pueden hacer. Es su especialidad. Bueno, ¿y cómo se podría demostrar entonces el consentimiento? Follando ante notario, grabando todas las relaciones. Me imagino que tanto las feministas como todas las mujeres del mundo, o casi todas, estarían encantadas con estas dos posibilidades, claro. Que no. Entonces, ¿qué queda? Pues nada, está muy claro. Exigen demostrar el consentimiento, pero al mismo tiempo nada les vale como prueba del consentimiento, porque todo lo que pueda ser una prueba de consentimiento no lo quieren. Es decir, lo único que queda es que cuando una mujer diga que un hombre la ha violado, ese hombre tiene que ser condenado sí o sí, ya que se le exige probar un consentimiento que no se le da opción de probar, no se le da un medio con el que lo pueda demostrar. Bueno, en realidad es imposible demostrar un consentimiento explícito, continuo y sin una intimidación ambiental. Pero bueno, cuando alguien propone una posible solución, lo que dicen es que es machista. Pues vale. Y por último vamos a ver a Manuela Carmena explicándonos ella misma de qué va todo esto con mucha claridad. Escuchémosla. En Francia, yo creo que en el 2005, una cosa así, hubo un enorme asesinato que tuvo unas consecuencias muy grandes, ¿no? Y se llamó el caso Dutroux, y entonces el caso Outreau. Escuchad lo que dice ella, porque después vamos a ver lo que ocurrió exactamente en ese caso. Escuchad bien lo que dice ella. El caso Dutroux, y a partir de ese momento, Francia, como país, decidió que había que revisar su justicia, desde el principio hasta el final. Y hubo una gran encuesta parlamentaria en la que comparecieron abogados, fiscales, médicos, ciudadanos, vecinos. Pues yo creo que ha llegado el momento de hacer una gran encuesta parlamentaria sobre la justicia y las mujeres, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando algo que no van las cosas bien, no funcionan bien. Entonces yo creo que esa es la grandeza del Parlamento, ¿no? No tanto estar ahí, en fin, estas cosas haciéndose unos a otros cosas, sino abrir las puertas. Es decir, esto es un problema muy serio. Es decir, hay una auténtica visión distorsionada. No puede ser. ¿Qué está pasando? Es terrible la violencia que están sufriendo las mujeres. Es extraordinariamente dramática. Esto hay que resolverlo. Pero ¿están preparados los jueces para atender a la violencia? No, la estructura de la justicia no está preparada para lo que necesita en este momento muchas de las reivindicaciones de la cultura de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. No está preparada. A mí me gustó el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, que le conozco y es un muy buen amigo. Ibarra decía, el problema no es de un juez, es el problema de la institución de la justicia. Yo creo que sí, pero ¿eso cómo se resuelve? Hagamos una gran encuesta parlamentaria, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que los jueces están acostumbrados no a proteger, los jueces penales no están preparados para proteger, están preparados para juzgar, y para juzgar con el principio de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia lo que te obliga en primer lugar es poner en duda lo que te dice el testigo de cargo. Es decir, son dos cosas que no se compatibilizan, pero eso hay que pensarlo con honestidad y hay que decir, no vamos bien, sigue habiendo muchísimas mujeres que mueren, no vamos bien, tenemos que pensar qué está fallando y para eso está el Parlamento, para que estudiemos qué está fallando, ¿no? Primero vamos a comprobar lo que ocurrió realmente en el caso Outreau, que ha sacado a colación Manuela Carmena como ejemplo de gran escándalo que ya tuvieron los franceses y fueron valientes, y vuelve a sacar aquí ella su encuesta parlamentaria para cargarse la presunción de inocencia. Y vamos a ver las noticias de aquellos momentos, finales del 2005, principios del 2006, y vamos a leer lo que ocurrió realmente.
encontramos el ministro de Justicia presentando excusas a los inculpados, la Fiscalía pidiendo perdón a esos mismos acusados de pederastia, los abogados defensores renunciando a intervenir. Todos esos elementos se han dado al final del llamado proceso de Outreau, sin duda el mayor escándalo judicial en Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó hace 5 años, en febrero del 2001, en un pueblecito del norte de Francia llamado Outreau, cuando la policía detuvo a un matrimonio acusado de violar a sus hijos menores de edad. El terreno estaba abonado. Pocos meses antes, la opinión pública digería malamente el relato de los terribles crímenes del pederasta belga Marc Dutroux. A partir de las declaraciones de los 2 detenidos y de sus hijos, Bourgault cree encontrarse ante el caso del siglo y detiene hasta 17 personas acusadas no solo de todo tipo de actos de pedofilia, sino incluso de asesinatos de bebés. Todo era falso, solo 4 eran culpables. El resto ha pasado meses o años en las cárceles, insultados y maltratados, como les sucede en las prisiones a los violadores de menores. Han visto su familia destruida, han perdido trabajo y reputación, les han separado de sus hijos, uno de ellos se ha suicidado en la cárcel y varios han pasado más de 3 años entre rejas. Son inocentes. El juez Bourgault y con él los jueces que decretaron la cárcel provisional a partir del testimonio manipulado de niños de entre 2 y 6 años, los expertos en psicología infantil que llenaron la cabeza de esos niños de fantasmas sexuales, una policía judicial incapaz, toda la maquinaria judicial sale ridiculizada y desacreditada del llamado Affaire Outreau. El pasado mes de diciembre, un tribunal de apelación les exculpó y se abrió la puerta por la que la sociedad francesa contempló con terror cómo funciona el mecanismo de la justicia y hasta qué punto los ciudadanos carecen de garantías respecto a la presunción de inocencia que debe prevalecer en cualquier proceso judicial en un Estado de Derecho. No sé cómo habría que grabarle esto a Manuela Carmena y a muchas como ella, y unos cuantos. Sigo. Los inocentes acusados por error recibirán reparación financiera. Uno de ellos, Franck Lavier, ha dicho que el ministro y la fiscalía piden perdón. Ellos están arriba y pueden hacerlo. Yo no puedo perdonar a nadie. Incluido el juez Bourgault, que deberá comparecer el 8 de febrero. Ese día estarán presentes las 13 personas cuyas vidas han quedado marcadas por sus decisiones, a las que en un ejercicio de soberbia infinita ya anunció en una entrevista publicada por el semanario El Express la semana pasada, no piensa pedir perdón. Esto me recuerda a algún caso. Pero difícilmente podrá escapar al relato de las desdichas que han relatado las víctimas de un sistema judicial que ha mostrado ahora demasiadas grietas y una tendencia claramente inquisitorial. Como recordaba uno de los abogados defensores, el juez, relatando uno de los interrogatorios, escribe en el sumario: dado que niega los hechos, en lugar de se declara inocente, y esta parece ser una de las claves del desastre por la que todos ellos fueron enviados a pudrirse en la cárcel, y uno de ellos decidió escribir una carta al juez confesando crímenes todavía más horribles que los que se le imputaban. Si el acusado confiesa, sale en libertad, y si no lo hace, se le aplica detención preventiva. Esto también me suena, esta historia se la he oído a muchos hombres que han pasado por un proceso de violencia de género, añadido a no verás a tus hijos, respecto a las condenas por conformidad, como la que firmó, por ejemplo, Francesco Arcuri. El famoso Francesco Arcuri, sí, condena por conformidad bajo amenaza de no ver a sus hijos. El de Juana Rivas, ese con el que las feministas repetían un maltratador no puede ser un buen padre, y el cual, cuando tuvo el juicio con Juana Rivas, él tenía un parte de lesiones en el cual sus lesiones eran más graves que las de ella, ninguno tenía lesiones graves, pero él tenía más lesiones que ella. Pero ella contaba con la ley de violencia de género, con todo el sistema, con todo el entramado del feminismo institucional español, y él se vio obligado, o casi, a firmar una sentencia por conformidad y retirar su denuncia si quería seguir viendo a sus hijos y no enfrentarse a un juicio sin garantías, arriesgándose a una pena muy superior, entre otras cosas, como les ha sucedido a muchos hombres en España. Seguimos. Además de las acusaciones de Badaoui, el juez se basó en los informes de los expertos psicólogos, cuyo fracaso estrepitoso es otra de las lecciones del caso Outreau. Todos los acusados, aseguraron los expertos, tenían trazos de abusadores y violadores, y todos los niños de haber sido objeto de abusos. Leemos también que uno de los abogados dice a los diputados: muchos de ustedes piensan equivocadamente que reduciendo nuestros derechos lucharán mejor contra la delincuencia y el crimen organizado. No lo crean.
Así pues, podemos comprobar que la historia es exactamente todo lo contrario que lo que nos está contando Manuela Carmena. Es un escándalo porque se vulneró la presunción de inocencia, porque el pueblo francés descubrió que se estaba violando la presunción de inocencia y se estaba encarcelando a inocentes. Y eso que fue prisión preventiva, que en España tenemos muchos casos ya de inocentes que han pasado meses o años en prisión preventiva siendo inocentes. Y Manuela Carmena lo que está planteando es cargarse la presunción de inocencia para condenar, ya no solo la prisión preventiva. Y además vemos que es análogo a lo que está ocurriendo en España. Se condenó porque se partía de una psicosis social y se vio con horror como juzgando a partir de esa psicosis, vulnerando la presunción de inocencia, se cometían barbaridades. Y lo que está haciendo esta señora junto con el resto del feminismo en España es alimentar la psicosis para cargarse la presunción de inocencia, la masculina, eso sí, la suya no, solo la masculina. Vamos a analizar el resto de cosas que dice. Pues yo creo que ha llegado el momento de hacer una gran encuesta parlamentaria sobre la justicia y las mujeres, ¿no? Empezamos bien, una gran encuesta parlamentaria sobre la justicia y las mujeres. Encuesta parlamentaria. La división de poderes, la independencia judicial no me gusta porque no se juzga como yo quiero, entonces vamos a hacer una encuesta parlamentaria para cargarnos esa independencia judicial. ¿Qué está pasando? Está pasando algo que no van las cosas bien, no funcionan bien. Entonces yo creo que esa es la grandeza del Parlamento, ¿no? No tanto estar ahí, en fin, estas cosas haciéndose unos a otros cosas, sino abrir las puertas. Abrir las puertas y que el Parlamento se cargue por ley la presunción de inocencia. Lo que decía la Constitución, lo que dice la Declaración de Derechos Humanos no me gusta, entonces que el Parlamento se lo cargue, mediante encuesta, que sabemos que en este tema nadie rechista. Es decir, esto es un problema muy serio, es decir, hay una auténtica visión distorsionada, no puede ser. ¿Qué está pasando? Es terrible la violencia que están sufriendo las mujeres, es extraordinariamente dramática. Una auténtica visión distorsionada, nos dice. Es terrible la violencia que están sufriendo las mujeres, es absolutamente dramático, nos dice. Vamos a ver lo que es una visión distorsionada, con las estadísticas de asesinatos que padecen mujeres y hombres, y vaya, vemos que las mujeres sufren menos asesinatos que los hombres, y además, España es el país del mundo prácticamente con menos asesinatos, y en particular las mujeres tienen todavía una tasa de asesinatos menor. En toda la historia y en todo el mundo, la mujer española actual es el colectivo que menos asesinatos padece. O sea, tienen una seguridad que no se ha conocido nunca, pero ella habla de una visión distorsionada. Y en cuanto a los crímenes y a la violencia, también España es actualmente un país con unos índices muy bajos y también dentro de España, dentro de esos bajos índices, los hombres la padecen con mayor frecuencia que las mujeres. Entonces sí que tengo que darle la razón en esto de la visión distorsionada, pero claro, en el sentido contrario al que ella nos está intentando hacer creer. Visión forjada durante los últimos años a base de millones de euros públicos gastados en publicidad y campañas de todo tipo, tanto institucionales como en los medios de comunicación, sobre la violencia de género y la terrible situación de violencia que padecen las mujeres en España, en contra de los números. Que, ojo, aunque fuera cierto, tampoco justifica cargarse la presunción de inocencia de nadie. Pero es que encima se ha creado una alarma presentando una situación que es totalmente contraria a la realidad, donde los números son, pues eso, unas tasas de violencia y de asesinatos que son los más bajos de todo el mundo y de toda la historia, y concretamente el colectivo mujeres, que sufren menos violencia que los hombres, pero ahí no hay ninguna alarma de ningún tipo. La estructura de la justicia no está preparada para lo que necesita en este momento muchas de las reivindicaciones de la cultura de las mujeres. La cultura de las mujeres es cargarse la presunción de inocencia de los hombres, que cada vez que una mujer denuncia a un hombre, éste sea metido entre rejas. Que, por cierto, eso ya ocurre. Cuando una mujer denuncia a un hombre por violación, o a 6, como vimos como enseñé en el otro vídeo, son automáticamente detenidos hasta que la cosa se aclara como mínimo. Pero no solo tiene que ser encerrado automáticamente, como ya ocurre, sino que la cultura de las mujeres exige que además sea condenado.
y la lucha contra la violencia de género. No está preparada. A mí me gustó el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, que le conozco y es un muy buen amigo. Ibarra decía, el problema no es de un juez, es el problema de la institución de la justicia. Yo creo que sí, pero ¿eso cómo se resuelve? Hagamos una gran encuesta parlamentaria, veamos qué es lo que pasa, ¿no? El problema es de la institución de la justicia, porque hay jueces que se escapan a su control y no juzgan exactamente como ella quiere. Yo creo que los jueces están acostumbrados no a proteger, los jueces penales no están preparados para proteger, están preparados para juzgar. Oye, qué vergüenza que los jueces están preparados para juzgar, pero ¿qué pasa aquí? Que están preparados para juzgar en vez de hacer lo que quiero yo que hagan, que es darle la razón a quien yo quiera, a las mujeres, y condenar a los hombres, esos cabrones en cuyo ADN está incardinada la violencia. La violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? De lo que no hablará es de todos los estudios, que son muchos, que indican que las relaciones de pareja, que es en el ámbito en el que ella se centra, la violencia es bidireccional y suele estar repartida al 50%, siendo en algunas formas de violencia mayor por parte de los hombres y en otras mayor por parte de las mujeres, y dándose la mayor desproporción precisamente a la hora de ejecutar los asesinatos por la mayor capacidad letal de los hombres, siendo los asesinatos de pareja de mujer a hombre aproximadamente un 20-25% de los asesinatos de hombre a mujer. Tampoco va a mencionar que las parejas con mayor índice de violencia son las parejas de lesbianas. Ni por supuesto va a decir nada de cómo desde el año 1995, desde la infame conferencia de la ONU de Pekín, muchos estudios oficiales vienen precocinados y preparados para arrojar unos resultados preestablecidos de antemano. Intentaré dedicar un vídeo a ello, pero podéis haceros una idea consultando el informe Iceberg y el informe Pincel. No mencionará que las instituciones ocultan, por ejemplo, los asesinatos de menores a manos de sus madres, o de que en España se incentiva la denuncia de mujer a hombre, y un hombre se la juega si decide denunciar a una mujer, quedando incluso detenido él, aun siendo el agredido y el denunciante. Y, por supuesto, no buscará estadísticas de quién se juega la vida y quién muere por salvar las vidas de otras personas, o incluso animales, porque esto no contribuye a criminalizar a los hombres, así que al feminismo no le interesa. Y claro, ¿qué es esto de juzgar hechos? ¿Qué es esto de juzgar a todo el mundo igual? ¿Qué es esto de juzgar con presunción de inocencia? Si ya digo yo quiénes son los malos, cuál es el colectivo malo y al que hay que condenar, y cuál es el colectivo bueno al que hay que proteger, y no hay que hacer otra cosa porque lo digo yo, que soy la buena. Y para juzgar con el principio de la presunción de inocencia. Qué cabrones los jueces que juzgan con el principio de la presunción de inocencia. Y a esta señora que va de buena por la vida y por la política, le molesta. La presunción de inocencia lo que te obliga en primer lugar es poner en duda lo que te dice el testigo de cargo. Claro, la presunción de inocencia obliga a dudar de lo que dice la parte acusante, a quien ya vemos que está llamando así como disimuladamente ya testigo. Y claro, eso de que se dude de la palabra acusante cuando es una mujer, pues a ella no le gusta, al feminismo no le gusta, no lo soporta, que pase en ningún caso. Ya vimos que ya habitualmente este derecho no existe, es vulnerado y se condena sin más prueba que esta palabra, pero no soportan que alguno todavía se escape cuando una mujer decide denunciarlo por lo que sea. Es decir, son dos cosas que no se compatibilizan, pero eso hay que pensarlo con honestidad. Con honestidad, ¿eh? Y hay que decir, no vamos bien, sigue habiendo muchísimas mujeres que mueren. Si consultamos el INE, vemos que por debajo de los 80 años, en todas las causas de muerte, mueren más hombres que mujeres, con bastante diferencia además. Vemos que por enfermedad mueren muchos más, por suicidio mueren bastantes más, por supuesto en accidente laboral la muerte es prácticamente exclusiva masculina, un 94% de los fallecidos en accidente laboral son hombres. No es ningún problema eso de género ni de nada. Por asesinato mueren bastantes más. Por todas las causas de muerte mueren más hombres que mujeres. Pero a ella le molesta que mueran tantas mujeres. Claro, es que cómo no son inmortales. Cómo es que no nos están quitando los órganos a los hombres para ponérselos a las mujeres y que no se muera ninguna nunca. ¡Qué vergüenza, oye! No vamos bien, tenemos que pensar qué está fallando. Y para eso está el Parlamento, para que estudiemos qué está fallando, ¿no? Para eso está el Parlamento, para que la justicia haga lo que yo quiera. Ahí estamos. Pero bueno, esto, por disparatado que suene a algunos, como yo, se está convirtiendo ya en una realidad, ya es una realidad. Vemos aquí a Carmen Calvo desde la vicepresidencia del Gobierno,
diciendo que hay que proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen, las mujeres tienen que ser creídas sí o sí. Y como ya vimos, pues el gobierno reformará la ley de enjuiciamiento criminal desde una perspectiva de género. Se acabó el juzgar los hechos independientemente de quién los cometa. Lo primero es ver si eres hombre o mujer, para aplicarte el nuevo concepto de igualdad y la perspectiva de género. Y vemos que ya están dando los cursos a los jueces para frenar que las víctimas sean cuestionadas. Ojo, solo víctimas mujeres a manos de perpetradores hombres o denunciados hombres, que es de lo que va esta formación en género a los jueces. Aparte de las leyes con perspectiva de género, los jueces tienen que juzgar con esa perspectiva de género. Se acabó todo atisbo de igualdad y todo atisbo de presunción de inocencia masculina. Las mujeres siguen teniendo un Estado de Derecho. Y como también ya vimos, esto lo decía la ministra Isabel Celaá, que defendía la incorporación de la perspectiva de género en la justicia porque, según ella, no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son desiguales. Vale, queda claro. Todo principio de igualdad ante la ley, la base de la Declaración de Derechos Humanos, se lo cargan sin más, porque para ellos la justicia tiene que tratar a cada uno en función de su sexo. Y cuando alguien desde el feminismo o desde una institución dice la palabra igualdad, lo que quiere decir es favorecer a las mujeres. Lo han hecho de facto durante todos estos años y ahora ya lo dicen abiertamente. De hecho, en textos feministas esto ya se recoge desde hace muchos años. Y vemos, por ejemplo, en esta charla que da casualmente la conocida exasesora de Juana Rivas, Paqui Granados, en la Biblioteca de Andalucía, organizada por el Ateneo de Granada. Esta charla se llama Legislar a favor de las mujeres, leyes de igualdad y realidad. Creo que queda bastante claro cuál es su concepto de igualdad, que ya lleva estando claro muchos años, pero para los despistados ya lo dicen abiertamente. El adoctrinamiento ya es lo suficientemente fuerte como para que aún así cuele.